Perfecto, estamos listos para iniciar nuestra clase. Hago un pequeño resumen. Estamos en la página número 25, la unidad 9, los salmos. Hicimos una introducción donde dijimos que los salmos tenían una característica especial. No es un libro, sino es una serie de libros o poemas que tenemos que leerlos individualmente. Ahora mismo vamos a ir aquí a nuestra lección y vamos a ponerlos por aquí adecuadamente y vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a ir al Salmo número 1. Vean ustedes como el Salmo número 1, que es como empieza nuestra Biblia, es un claro ejemplo de lo que es el libro de los Salmos, es decir, una serie de poemas. El poema tiene la característica que con unas palabras nos da una imagen que se nos queda grabada en nuestra mente. Resumiendo lo que dijimos la clase pasada, estábamos viendo que estos salmos que vemos están ahí por una razón sencilla, y esta razón es que tienen que ver con los cantos que entonaba el pueblo de Israel. Y estos cantos tenían una función de recordarnos algo, que no se nos olvide. Todos recordamos, fíjese bien, cómo este salmo empieza de esta manera. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 1:3, vean ustedes el 1:3 como nos da una imagen poética. Lo interesante de las imágenes poéticas es que es como un dibujito. Este dibujito que tengo aquí nos da idea de algo que se nos queda grabado en la mente. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esa primera parte nos da una imagen clara de algo que, como un dibujo que está ahí, nos deja una imagen que no se nos olvida. Es decir, el Salmo 1 tiene esta función de darnos una imagen que no se nos olvida. Pasemos a la parte siguiente de nuestro, pasando de página. Si estábamos, esto lo leímos en la página 25, y al final de la página 25 hasta el final está la letra B. Vamos a hablar sobre la letra B y vamos a ir revisando todo a ver cuánto vamos avanzando. En la letra B tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? El uso de los salmos en el Israel antiguo. El Israel antiguo empezó a construir salmos, por eso es un libro complejo de interpretar, por una razón sencilla. No es un libro que se escribió como la mayoría de los libros pensamos: hoy me siento, escribo el Salmo 1, mañana me siento y escribo el Salmo 2, sino en un transcurso de tiempo grande, el pueblo de Israel fue cantando y recopilando sus poemas, y esos poemas fueron partes de un salterio. Vamos a ver la palabra salterio más adelante. Es un himnario, y este himnario tenía que ver con esto que es el uso de los salmos en el Israel antiguo. El primer parrafito en la parte B dice: los salmos fueron cantos funcionales. ¿Qué quiere decir funcional? Esto que estábamos diciendo hace rato, un dibujito que nos explica, o un poema que nos permite saber que esta imagen va a quedar grabada en la cabeza de los que lo escuchan. Es claro que nosotros aprendemos mejor cuando oímos un canto o una canción que cuando tratamos de memorizar algo. La mayoría de los cantos en la iglesia los sabemos, ¿verdad? Y los estamos repitiendo y repitiendo constantemente. Entonces, esta era la funcionalidad, tenían una función práctica, compuestos para la adoración a Dios por los israelitas de la antigüedad. Cumplían la función principal de establecer la comunicación entre el adorador y Dios. Es decir, esta era su función, una comunicación entre el pueblo que tenía que adorar y su Dios. Es decir, era un elemento de comunicación con Dios. Era hablar con Dios. Era parte de una oración, de una meditación. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de salmos, y en este sentido
vamos a ir revisando esto, ¿no? Entonces ahí está esto, brincamos de página a la página 26 y tenemos el siguiente párrafo dentro del uso de los salmos en el antiguo Israel. Según los títulos que no son parte original de los salmos, esto es importante, es decir, recuerden ustedes que el libro de los salmos y toda la Biblia originalmente no fue escrita en este formato que nosotros tenemos, ¿no? Este formato es algo que está así puesto para nuestro deleite, para estudiarlo mejor y verlo mejor. Y cada uno de los salmos tiene un título. Este título no fue puesto originalmente. Si yo abro mi Biblia ahí en la página 658 de esta Biblia, esa página 658 no es parte del escrito original, mucho menos que dice Salmo 23. Eso fue puesto después por las personas que estudiaban la Biblia para facilitarnos citar los pasajes bíblicos. Este tipo de numeración se llama cifración o ponerle capítulos a los libros que escribieron. Así como cuando escribimos algo muy largo, tenemos que ponerle A, B, C, D para ubicarlos. Ahora mismo, digo, en la página 26, en el inciso fulano, en la letra B, está esto que estamos leyendo. Esto, cuando se escribió este manual, originalmente posiblemente no se escribió así. Se fueron escribiendo todos. Los poemas que fueron escritos eran de esta manera. De tal manera que si vamos ahora al Salmo 23, encontramos que tiene un número que es 23, numeritos chiquitos que son los versículos, y cada uno de los versículos abarca diferentes párrafos o versos. Depende si es un escrito que nos está narrando algo o si es una poesía. Y estos párrafos o versos que nos están narrando fueron divididos con números para que nosotros podamos citarlo. Además de esto, añadieron títulos para poder recordar qué es lo que tenemos. Había un buen trabajo de alguien que se llamaba El Corazón de la Palabra. Ya no lo he visto, yo me quedé con algunos folletitos y el secreto de estos libritos que se llamaba El Corazón de la Palabra era el siguiente. Era como la Biblia en resumen, poniendo los títulos en un librito y entonces nosotros podíamos ver y decir, aquí en Salmos, en el 23, es el Salmo de David, que es el Salmo del pastor o de Jehová es mi pastor. Entonces, de esta manera, esos títulos estaban ahí. En el original, que fue escrito, no eran parte. Los salmos tienen títulos, pero no son parte del original de los salmos, ni que se consideran, eso es importante, inspiración divina. Ni el numerito de la página, ni los números de versículos, ni el título son inspiración divina. No podemos estar diciendo que Dios me habló a través de que hoy es 23 de marzo, ¿verdad? Y entonces hoy el Señor me habló porque es el Salmo 23. Podemos sí leer, yo por ejemplo acostumbro los primeros, generalmente lo hago, los días que traen 31, leer el libro de Proverbios, porque hay 31 proverbios. Entonces, el primer mes del año que trae 31 días, aprovecho que tengo el empuje de leer, leo cada uno de los proverbios cada día. Y es una buena costumbre y nos ayuda mucho. Pero aquí decimos esto. David escribió casi la mitad de los salmos, 73 en total. Son escritos por David o se le atribuyen a David. Es el principal escritor del libro de los salmos. Moisés escribió uno, el Salmo 90. Ahí claramente en los títulos nos damos cuenta, si abrimos nuestra Biblia. Salmos siempre me enseñaron desde niño que si la abría la mitad caía en el libro de los salmos. Entonces, más o menos, la Biblia a la mitad nos da el libro de los Salmos y el Salmo 90. Nos damos cuenta en la lectura que es escrito por Moisés, está ahí puesto, ¿verdad? Y el título lo dice.
Oración de Moisés, varón de Dios, ¿verdad? Entonces, este tiene su título, Eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y entonces ahí, esto los traductores de la Biblia, normalmente, o los editores de la Biblia le van poniendo títulos. Pero este Salmo 90 es escrito por David. Salomón se le atribuyen 2 salmos, el 72 y el 127, y a los hijos de Asaf, que eran posiblemente músicos de David, escribieron varios, los hijos de Coré, otros tantos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí con este tema del uso del Israel antiguo. Era un himnario que tenían ellos y era aprovechado para tener cantos. Vamos a ver los diferentes tipos de cantos. Hay secciones de los salmos y cada uno son poemas hermosos. Ya también nosotros tenemos nuestros salmos preferidos, los salmos más usados, pero ahora pasemos a la parte de abajo, a la letra D, a la letra C, perdón. Ajá, vamos a poner aquí, vamos a cambiar a algo que se llama los diferentes tipos de salmos, ¿de acuerdo? Entonces voy a quitar los diferentes tipos de salmos. Entonces vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de salmos. Y vamos a ir leyendo el manual, viendo qué nos dice, qué nos enseña. Dice, en esa sección aplicaremos lo que estuvimos leyendo más arriba de saber diferenciar entre un estilo musical y otro. El desafío en esta sección es saber diferenciar entre un salmo y otro. Y tenemos primero algo que se llaman elegías. ¿Qué es una elegía? Es una canción de lamento. Ahí nos dice que Paraguay, posiblemente sea en guaraní, dice que es algo que le llaman canto jaeo, ¿verdad? O nosotros diríamos un canto de lamento, una lamentación. Una lamentación es cuando nosotros estamos tristes y hacemos un canto de lamento. Generalmente los cantos de lamento, vamos a ver más adelante, hay varios cantos de lamento y estos cantos de lamento son cantos de tristeza. Cuando nosotros estamos tristes, damos cantos de lamento. Cuando alguien se muere, tenemos cantos de lamento. Y dentro de estos cantos de lamento tenemos 2 categorías. Mi propio lamento, este tipo de lamento lo llamamos de tipo individual, ¿verdad? Este tipo de lamento es tipo individual, ¿verdad? Es mi propio lamento. Y en el caso de alguno de los salmos que tenemos aquí, es el Salmo 3, 22, 31, 39, 42, 57, 51, 120, 139 y 142. Póngale allí en su manual un circulito. No traigo ahora mi manual físico ahí, pero yo le puse un circulito. Y, por ejemplo, una semana, procure leer cada día uno de estos salmos. Elija qué semana, puede ser la semana próxima, para que vea cómo estos salmos tienen relación y son cantos de lamento personal. Y le ayudan a las personas a expresar su lucha. Oh, permítanme, ya se me borró aquí mi manual. Aquí está. Ayudan a las personas a expresar sus luchas, sufrimientos o desengaños delante del Señor. Es decir, este tipo de lamentos o este tipo de salmos que se llaman elegías, es decir, de lamentación. La palabra elegía quiere decir lamento o lloro, ¿verdad? Es la palabra elegía en el español antiguo. De estos cantos de lloro o de lástima, también es una palabra, un sinónimo de elegía, lástima. Hay estos cantos individuales donde expreso mi llanto, mi sufrimiento. ¿Hay también frases de elegía en el Nuevo Testamento? Sí, hay frases de elegía, de lamento, ¿verdad? Dice Pablo, por ejemplo, recuerdan este pasaje, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? En Romanos, este famoso cita de Pablo es una elegía, es decir, está usando la poesía como algo de lamentación, ¿verdad? Ahora, ¿quién me va a ayudar, verdad? Dice el Chapulín Colorado, en el programa que veíamos, ¿quién podrá ayudarme? Esa es una elegía, es
es un lamento como pidiendo ayuda, y esa es individual. Pero también hay de tipo congregacional. Ahí me voy a detener en uno de los salmos para que ustedes lo vean, y es el famoso Salmo 44. Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a poner aquí, entonces también ahí en forma de elegía o de lamento, que tiene que ver con grupos de personas que están lamentándose, un grupo de personas que se están lamentando. Es un salmo bastante largo y está dividido como en párrafos pequeños, y posiblemente, si ven el título, tiene que ver con liberación. Es decir, este salmo fue escrito posiblemente cuando estaba el pueblo siendo atacado, estaba en una situación difícil y tenía que tener este sentido de liberación. Y el 444, ¿verdad? Para si quieren recordar de memoria este salmo, este poema, es ese 44.4, es: tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hallaremos a nuestros adversarios. Hollaremos, perdón, no hallaremos. Hollaremos, que es matar, destruir, hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, para siempre alabaremos tu nombre. Se dan cuenta que este canto de elegía nos habla en plural, es decir, es desde las congregaciones, congregacional, y está hablando nosotros todos estamos en esta circunstancia difícil, ¿no? Y este poema famoso, porque es leído constantemente en circunstancias difíciles, ya sea familiares, de las comunidades o de las iglesias, es ese Salmo 44:4, ¿no? Que abarca hasta el versículo 8. Son 4 versículos, 1, 2, 3, 4, 5 versículos, 4, 5, 6, 7 y 8. Y se dan cuenta cómo está formado por esta serie de poemas que Casiodoro de Reina traduce así, que podemos ver en otro español diferente, o en otras traducciones sería bueno ver cómo lo traducen diferentes autores, ¿no? Entonces, yo les mandé videitos, esta serie de videos la semana pasada, que íbamos a estar viendo también en clase. No pongo los videos ahí porque como son autoría de alguien, pues debemos respetar y darles crédito, pero este hermano Tepox es un hermano que es no, es poblano, Tepox, y él es parte de la Asociación Bíblica y ha trabajado en la revisión de las traducciones más modernas, y él es un especialista en el idioma hebreo y en poesía hebrea. Su especialidad es el libro de los Salmos, y él nos explica cómo es tan complicado traducir, pero que de alguna manera Dios pone en el corazón de ellos pues su espíritu para darnos en español estas palabras que estaban en un lenguaje que pues no entenderíamos, ¿verdad? Imagínense que para leer la Biblia tendríamos que aprender hebreo, pues ya ahí nos hallan, ¿no? Qué hermoso que alguien puso en nuestro propio idioma este libro. Les he comentado, hoy vi a mi maestro Carlos Martínez a través de la pantalla, ¿sí? Y siempre me recuerdo la ilustración que él pone de cuando de la sociedad bíblica lo llevan a una parte donde hablan otro idioma y ponen al cacique del pueblo a leer, y lee algo, y cuando termina dice: yo sabía que Dios hablaba mi idioma. Esto es muy hermoso porque Dios habla nuestro idioma y por eso permite y ha permitido las traducciones para expandir su palabra. Entonces, las elegías también pueden ser congregacionales. Congregacionales, y ejemplo, este salmo famoso, Salmo 44:4, que tenemos que tener en la memoria cada que estemos en una dificultad, ¿no?
Él es en el que confiamos por siempre y para siempre. Y vamos entonces a hacer lo mismo con un grupo de personas. Los antiguos israelitas pasaban con frecuencia grandes dificultades. Las elegías del libro de los Salmos expresan con profunda intensidad el desaliento que el pueblo sentía. Es decir, ahí hay un gran desaliento en estas palabras y pues están estos primer tipo de cantos que se llaman elegías. ¿Qué otro tipo de, además de estos salmos que eran de elegía, tenemos también otro tipo de salmos diferentes, además de las elegías, y esos salmos eran de agradecimiento o de acción de gracias. Los salmos de acción de gracias, eran salmos donde agradecían a Dios lo recibido de su mano. Y en estos salmos de acción de gracias, hay 6 salmos congregacionales de acciones o de agradecimiento. Estos salmos de agradecimiento, también es una serie de salmos, vuelvo a pongan un circulito ahí, porque son como temáticos de lo que significan los salmos. También los podemos, si en algún momento nos podemos que nos dicen, leamos algo en la iglesia durante una semana de salmos para iniciar, es bueno iniciar con estos salmos de agradecimiento, pues ya ahí nos va a agarrar. Cada uno tenemos los salmos que nos agarran más de agradecimiento, y algunos de ellos se cantaban en un sentido que vamos a mencionar ahora. Vamos al Salmo 136. Y generalmente estos salmos, bueno, vamos antes, sí, ¿por qué no nos vamos a regresar a ese salmo, que también es bonito, pero pues, un poquito atrás, pero el 136, perdón, creo que es el que vamos a leer. También es un salmo extenso, también el salmo dice, alabaré a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabaré al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabaré al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Entonces, este salmo nos habla de una alabanza o acción de gracias desde lo agradecimiento congregacional, ¿verdad? Y luego tenemos desde lo individual. Ahora sí regresamos al 116. Y de hecho el título dice, pues debe ser por aquí, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Vean ustedes cómo ¿cuántos hemos sido librados de la muerte? Yo le comentaba a mi esposa en la semana que es maravilloso cuando uno está confiando en Dios, porque a cada momento de nuestra vida, y si uno se pone a reflexionar al final del día, ya cuando uno se vuelve muy reflexivo, ya con la edad se puede uno muy reflexivo, y empieza a darse cuenta, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos provee, todo lo que Dios nos da es para su servicio, para glorificarle, Él nos cuida, nos protege, y uno dice, carambas, ¿cómo no creer en un Dios que nos trata de esta manera? Aquí en México tenemos una palabra que es muy mexicana, de hecho es náhuatl, que dice la palabra chiquiamos a los chamacos, ¿verdad? A los chiquillos, ¿verdad? La palabra chiquear significa ponerlos a oler el chile, ¿verdad? Ahí viene la palabra. Cuando los niños en los antiguos pueblos originarios estaban muy enfermitos, pues ponían a tostar los chilitos y ahí lo sacaban para que el niño como que volviera en sí, ¿no? Eso era chiquear. Dios nos chiquea, nos da ánimo, ¿verdad? Nos da fuerzas.
Vean ustedes cómo este salmo dice acción de gracias porque hemos sido librados de la muerte. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron la angustia del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Ciertamente en Jehová, ciertamente es Jehová y es justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guardará a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vean ustedes qué hermoso, ¿no? Es un salmo de acción de gracias. Estaba yo postrado y me salvó. Salmo 116, versículo, estaba yo postrado y me salvó, ¿verdad? Este es cómo el Señor nos ayuda, nos levanta de nuestras enfermedades. Dios es un Dios que sigue haciendo obras maravillosas en nuestra vida. Entonces vamos ahí, por favor, adelante en este momento. Y hay otro tipo de salmos y este es en forma individual, el 116. Dice en el salterio, o sea, en el himnario que estamos revisando, que es otra forma de decir salmos, ¿verdad? La palabra salmos es la misma palabra o sinónima de salterio, que también es un instrumento musical, se le da este nombre a un instrumento musical, pero salmo es sinónimo de salterio. Es decir, cuando nosotros hablamos de salmo, estamos hablando de un salterio o de un poema que sirve para cantarse. También hay himnos de alabanza. Se le puede alabar a Dios como el protector y ayudador de Israel, como en el Salmo 66, el Salmo 100, todo mundo hemos recitado, leído, comentado el Salmo 100, ¿verdad? Cantad alegres a Dios, y es ese. Habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabad y bendecid su nombre. Esta parte ya no me la sé de memoria, la tengo que leer, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, este tipo de salmos son salmos de alabanza y también vienen a ser congregacionales. Se alaba a Dios como el Señor de la historia, es una parte importante de esta forma de alabar al Señor como Señor de la historia. Y si recordamos el Salmo 44:4, también tenemos que recordar cómo el Señor es Señor de la historia. Este es parte de lo que citamos constantemente cuando damos estudios y hablamos de la historia y cómo el Señor es Señor de la historia. Es un poema bastante largo. Notarán ustedes, vean ahora mismo, voy a hacer una pequeña pausa ahora para que ustedes me ayuden ahí a preguntarle al señor Google, ¿verdad? Al tío Google. Vamos a preguntarle, Google, ¿cuántas letras tiene el alfabeto? Que no se llama alfabeto, debe tener otro nombre, ¿verdad? Pero hebreo. ¿Sí? ¿Cuántas letras tendrá el alfabeto hebreo? Y dice que tiene ¿cuántas letras? ¿Ya lo investigaron ahí? Ahí pueden ver su micrófono. Voy a quitar ya mi anclaje para verlos a todos. Ahí Tiene 22 letras. Tiene 22 letras.
Y fíjense ustedes que la mayoría de los salmos tienen 22 versículos o versos. En este caso no es sinónimo, sino cada verso corresponde a un versículo, ¿verdad? Cada uno le pusieron, porque cuando hicieron la construcción del poema, lo que hicieron fue poner a que cada palabra empezara con la primera letra, la segunda palabra con la segunda letra, es decir, la primera palabra de mi poema empieza con A, la segunda con B, por lo menos en el hebreo, ¿verdad? Claro que al traducirla al español ya no funciona así. Pero notarán ustedes que de esta manera muchos de los poemas tienen así, de esta manera, 22 versículos. Muchos de los poemas o su sinónimo. Vamos al 119 para ver cómo está el asunto con esto de los salmos que están así. Recuerden que ese salmo es muy largo, 119, y notarán ustedes que cada uno de estos tienen, como son párrafos, por lo menos en la versión 60 de esta edición que yo tengo, por lo menos en ella, cada uno de las títulos tiene una palabra hebrea que es el nombre de la letra. Por ejemplo, dice Aleph, Bet, es decir, ese poema empezaba a fuerzas. No los párrafos, sino todo el poema empezaba con la letra A de Aleph, el siguiente Bet, y así son 22 párrafos hasta el final. Noten ustedes eso. Y en el Salmo 33 es el mismo caso. Cada uno de los versículos tiene que ver con una de las letras. Quiere decir que si nos vamos al Salmo 119 y contamos los párrafos donde está y llegamos a la letra 12, podríamos hacer el ejercicio ahora. Vamos a contar ahí en el Salmo 119. No sé si su Biblia tenga esto, ¿verdad? Voy a quitar aquí un poquito mi pantalla electrónica. A ver si puedo. Permítanme. La Salmos 119 y voy a tratar de compartir con ustedes mi pantallita para que estemos hablando de la misma, en el mismo, el mismo tono. Por ahí se va a hacer chiquita, se va a hacer más grande mi pantalla. Ahí está. Entonces ayúdenme a contar aquí en lo que tengo. La primera letra aquí está 1, ¿verdad? Vamos haciendo la cuenta. El 1 es la A, Aleph. Vamos a seguir. Ayúdenme a contar. La 2 sería la beta, la bet en el hebreo. Inclusive ahí está la letra hebrea. Y luego aquí tenemos, después de la bet sería la gimel, sería el 3. Vamos a contar rápido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 10 es la yod. La 10 es la yod. Recuerdan ustedes que por ahí Jesús utiliza la letra hebrea yod cuando dice ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Fíjense qué chiquita, aquí está escrita al lado del nombre de la letra. Es un palito hacia abajo, yod. Entonces la 10 dijimos, ya estamos acercándonos a la 12, que quería Salmo 33, 12, que es el versículo que estaba citando. Vamos a ver si es cierto, ayúdenme a ver. A la 10 es... entonces la 10 es Yod, 11 es Kaf, y la 12 es Lamed, ¿sí? Lamed. La 12 es Lamed. La Lamed
Es una letra muy bonita, como se escribe, es como muy larguita, diferente, ¿verdad? Lamed, ahí está Lamed, ¿ok? Entonces no es una clase de hebreo ni nada, pero si regresamos, voy a quitar mi pantalla, ya sabemos que la 12 es Lamed, y vamos a ver qué dice Lamed. Y fíjense bien cómo Lamed tiene que ver con la palabra bienaventurado. Podemos verlo en el hebreo y podríamos ver si así está en el hebreo, pero bueno, no es tan importante hacer esa investigación ahora, pero dice, esta empieza con esa letra L y dice, por lo menos en el lenguaje original donde se fue escrito el poema, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Este es una afirmación de un Dios escogiendo a un pueblo, no el pueblo escogiendo a un Dios. Es un Dios escogiendo a un pueblo. Esto es muy interesante. Entonces, ahí vamos a regresar a nuestro material. Vamos a cerrar nuestra Biblia virtual. Regresamos a este tipo para regresar a la diferencia que hay en los tipos de salmos. Estamos aquí en el 33, que tiene que ver con la historia. Es un Dios de la historia. Por eso cuando nosotros hablamos de la historia del pueblo de Israel, normalmente referimos este Salmo 133. Y un bloque importante, aquí dijimos que cada salmo era importante, pero aquí agrupar una serie de salmos, por eso está del 145 al 145. 145 al 145. Hay otro grupo que ahorita vamos a referir de una vez. No. Dice alabanza por la bondad de Dios, 145, 146 y 147. Este es otro caso muy especial en la división de los salmos. Posiblemente este poema fue un poema completo que abarcaba lo que está dividido en 3 salmos. Es decir, los 3 están unidos o encadenados entre sí. Ese es el Salmo 145 al 147. Y otro tipo de salmos es el que vamos a ver más abajo, que están unidos, que son litúrgicos. Ahorita lo vamos a ver más abajo. Bien, vamos entonces a seguir para no cansar a la vista y seguir adelante con esto. Entonces nos quedamos en esta parte. Dice Salmos de la historia de la salvación, que es en este caso estamos hablando de los Salmos 78, 105, 106, 135 y 136. Se centran en un repaso de la historia de la obra de la salvación de Dios entre el pueblo de Israel, especialmente el haberlos librado de la esclavitud de Egipto y su formación como pueblo. Aquí nuevamente estos salmos son un tema, ¿verdad? Y aquí el manual nos está haciendo favor de agruparlos como temas, ¿no? Luego, hay salmos que tienen que ver con las celebraciones o afirmaciones. La liturgia es una palabra latina que quiere decir servicio de adoración a Dios, o es la forma. La liturgia es la forma en que adoramos a Dios. Es decir, cuando usted dice, vamos a hacer un programa para el culto, y usted dice, empezamos con oración o con lectura, luego seguimos con los testimonios, con las acciones de gracias, luego ya tenemos las ofrendas. Ese programita que nosotros le llamamos programa, el nombre latino para ese orden del culto, liturgia quiere decir exactamente eso, ese orden del culto, a veces nos espanta la palabra porque como la utiliza la Iglesia
católica romana pensamos que es una palabra mala. No, es una palabra que está ahí como cualquiera en español, que quiere decir el orden del culto. La liturgia o los salmos litúrgicos tenían que ver con la forma en que ellos alababan a Dios, ¿verdad? Entonces, déjenme ver dónde me quedé. La liturgia, sí, está el 50 y 81, para pacto davídico, perdón, es el 89-133. También tenemos salmos reales, es decir, que tenían que ver con el rey. Tenemos un listado grande: 2, 18, 20, 21, 45, 72, 101, 110, 144. Se incluye un salmo real de acción de gracias. Ese es el rey dando acción de gracias, salmo número 18. Y una elegía o lamentación del rey. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestró mi mano para la batalla y mis dedos para la guerra. El rey está hablando esto en el Salmo 144, ¿verdad? Misericordia mía y mi castillo. Y este salmo, quiero mencionar el Salmo 144, porque un gran hombre de Dios que nos permitió regresar, esta historia la voy a repetir constantemente, nos permitió regresar al buen camino, porque la historia del cristianismo, contada por siglos, está contada así. En el siglo primero, viene Jesús y está en la cruz y empieza con el Pentecostés la iglesia. Durante 300 años completos, el cristianismo es perseguido por el Imperio Romano. El cristianismo nace dentro del Imperio Romano, ¿verdad? En una comunidad donde había esclavismo, por eso los escritos de Pablo están en esta tenor, donde habría machismo, por eso los escritos de Pablo están en este tenor. Ya vamos a ver más adelante a hablar sobre estos temas, no me adelanto, pero volvemos a recapitular. 300 años. Y luego del año 300, fíjense bien, del año 300 pasa algo muy importante. El emperador supuestamente se convierte. Este emperador se llamaba Constantino. Y Constantino declara en cierto momento, él mataba a un cristiano y le aparecían 10. Mataba a 10 y le aparecían 1000, ¿verdad? Entonces era casi imposible terminar con el cristianismo. El cristianismo se expandía. Se dice que en el año 300, a la misma mamá del emperador se había convertido al cristianismo, y entonces Constantino, como una jugada política, me parece a mí, decide o toma la decisión. ¿Qué es la decisión que toma? Muy sencilla: convierte a todo el imperio por decreto en cristiano. Esto hace un cambio en el cristianismo. Ahora ya no es cristiano por convicción. Empieza a haber cambios que modificarían completamente el cristianismo. Uno de los primeros cambios importantes es que ahora, para que todos fueran bautizados, pues era en bola, en masa. Entonces ya con un hisopito pues los mojaban, ¿verdad? Otro cambio es que como ya antes de esto, los cristianos se reunían en las casas, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos dice que por las casas es como la forma de reunirse. Ahora los edificios públicos, ¿verdad?, empezaron a ser lugar de reunión de los cristianos. Es el edificio de correo, el edificio de la asamblea se constituyó en un lugar de reunión pública. ¿Qué pasa en este momento? Pues en este momento el cristianismo se vuelve todo un reto para hacerlo diferente. Y el cristianismo queda atrapado durante 1000 años, del año 300 al 1400, en el catolicismo romano. ¿Por qué digo catolicismo? Porque la palabra que se utilizó en ese momento, Constantino, en el latín fue la palabra catholicis. La palabra latina catholicis significa universal. 1000 años en esa circunstancia, hasta que vino un hombre que se llamó Martín Lutero, que dijo: esto va para abajo.
Si seguimos ahí, así, nos vamos a ir al hoyo. Ya están cobrando las indulgencias y se revela contra esto. Cuando le piden cuentas a Martín Lutero, va de regreso, lo ordenan las autoridades eclesiales matarlo, pero un príncipe alemán lo secuestra y lo guarda en un castillo. Y él, cuando va camino ahí, lee este Salmo 144 que dice que castillo fuerte, el verso 44:2. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Imagínense, ya le iban a matar y Martín Lutero lee esto y escribe un canto que se llama Castillo Fuerte. A la iglesia actual es un canto que tiene pues ya 500 años, ¿verdad? Y en la iglesia actual, por lo menos en la que yo crecí, a veces se cantaba en la traducción al español Castillo Fuerte. Vamos a ver si está la letra. Ahora se me fue mi esposa porque Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y copio para no enseñar la página, hago este truquito aquí. Va a aparecer por ahí en un vínculo, una liga que los va a llevar a ese castillo fuerte y es el himno y letra de este himno cristiano, ¿no? Este himno cristiano, Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Y se llegó a cantar en la iglesia cristiana muchas veces, ¿no? Entonces ahí está, pegado para que ustedes lo tengan y lo mando también al grupo para que ustedes vean, y ese es el Salmo 144. Entonces, volvamos a nuestra clase. Vamos a tomar ahorita un descansito para ir por un vasito de agua, pararnos para seguir otro ratito, ¿de acuerdo? Un mínimo descanso de 3-5 minutos, no tarden mucho porque todavía nos queda mucho que trabajar. Pueden levantarse y descansar, estirar las piernas un poquito porque si no, yo me he quedado dormido dando clases y no hago pausa, ¿verdad? Ya los viejitos nos quedamos dormidos. Entonces, vamos a hacer una pausa pequeñita, regresamos a las 7:55.
Listo, listo. Regresamos a nuestra clase. Y me van poniendo su manita arriba para saber que están. Ya tenemos nuestra palmita. Por ahí oímos unas notas musicales de este himno de Lutero de Castillo Fuerte, escrito en el siglo XVI. Y es un himno que por mucho tiempo se ha cantado en la iglesia cristiana, ¿no? Entonces ahí está el himno y tiene que ver con ese Salmo 44 y estas partes. Ahora bien, aprovechando la pausa y quiero comentar aquí, hay una sección que no está antes de ver los salmos que se llaman imprecatorios, que tienen que ver de condenar a alguien, de decirle mal a alguien. Vamos a ir a una serie de salmos que tienen que ver con algo que se llama cánticos graduales. Los cánticos graduales, ustedes van ahí después del Salmo 119, que es muy largo, ¿verdad? Que está ahí donde revisamos todas las letras del idioma hebreo. Tenemos ahí el Salmo 120. El Salmo 120, esa sección de salmos, ¿verdad? Incluyen una parte importante de salmos que tienen que ver con algo que se llama cánticos graduales. ¿Qué significa cánticos graduales? Significa, vamos a ejemplificarlo con esto. Cuando ellos iban de peregrinación por el camino hacia Jerusalén, 2 veces al año subían a Jerusalén para adorar. Se iban encontrando por el camino y al encontrarse por el camino empezaban a cantar entre ellos cantos congregacionales. Eran cantos populares congregacionales que se conocían como cánticos graduales. Eran cánticos que se cantaban de esta manera. Así abarca todos esos cánticos graduales hasta el famoso cántico 134, donde termina, ¿verdad? Son de los más conocidos, el 134. Se dan cuenta que son versos bien chiquitos. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová están por las noches. Iban a Jerusalén a alabar. Alabad vuestras manos, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra, ¿verdad? Ellos iban camino a Sión, el monte que está en Jerusalén. Ahí también está el Salmo 133, que dice, mirad cuán bueno y cuán, ya la luz no me ayuda aquí, mis ojos menos, pero a ver, lo intentaré leer. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidos, como el rocío de Hebrón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, después del 119 hasta el 134, esto no está en el manual, pero se los digo ahora, están los famosos cantos graduales, ¿verdad? Estos son los cantos graduales. Entonces ya seguimos adelante con nuestro estudio. Dice, lo que el salmista ha hecho en el Salmo 137 es hablarle a Dios acerca de los sentimientos, ¿verdad? Estos sentimientos es la manera en que nosotros estamos. Me brinqué un poquito, ¿verdad? La letra D es el final de la página 26. Dice una nota especial sobre los salmos imprecatorios.
Los salmos imprecatorios hablan de los sentimientos, cómo nos sentimos en cuanto a la tristeza y a la alegría, ¿verdad? Imprecatorio quiere decir, ahí está al final de la página 26, dice, es desear a alguien sufrir o mal o un daño. Estos salmos imprecatorios llaman mucho la atención porque dice, castígalos, Señor, destrúyelos, mátalos, hazlos pedazos, ¿verdad? Y nosotros cuando leemos, ay, si estoy leyendo la Biblia o me equivoqué del libro. Esto quiere decir que Dios nos permite que tengamos sentimientos. Los salmos, de acuerdo a lo que nos dice aquí el autor, estoy brincando de página a la página 27, dice los salmos, el primer párrafo, que contienen verbalizaciones dirigidas a Dios y relacionadas al enojo con otro, se llaman imprecatorios. A través de los salmos imprecatorios, Dios nos invita a temblar y no pecar, ¿verdad? Eso dice el Salmo 4:4. Dice el Salmo 4:4, es un salmo que citamos a veces, dice, tiembla y no peques. Es decir, lo citamos como como un dicho popular que decimos, mira, mejor enójate porque tiembla ese sentido de cuando te da tanta ira, tanto coraje, pero no peques, ¿verdad? Ahí lo dice Pablo en Efesios, lo tiene ahí la cita, Efesios 4, cuando nos está dando consejo cómo debemos vivir los cristianos que vivimos dentro del cuerpo de Cristo. Dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Si no me equivoco, es la cita que está ahí en Efesios 4, 26 y 27. El 26 habla de esto, el 27 simplemente dice, pero no pequéis, según lo recuerdo, pero pueden ir ustedes a la cita. Hoy me dediqué prácticamente a leer los salmos no me fui a Efesios, pero véanse Efesios 4, al final de Efesios 4 está esto que he citado ahí de memoria. La parte imprecatoria de los salmos casi siempre se encuentra en las elegías, que dijimos que era elegías, una lamentación, es decir, cuando me encuentro muy triste, cuando algo me pasó, entonces voy y digo algo, haz algo, Señor, contra esas personas. Algunas imprecaciones son bastante extensas y duras, ¿verdad? Vamos aquí a una que tengamos cerquita, que es el Salmo 137. Dice, fíjense bien, aquí el asunto es, en el Salmo 137, que este salmo fue escrito ya en Babilonia. Es decir, ¿qué les había pasado? Pues los habían destruido, los habían llevado en cautiverio. El cautiverio babilónico es un cautiverio muy cruel. Lo que hizo el pueblo babilónico fue, llegaron a su tierra, hagan de cuenta que llegan aquí a Jalisco, ¿verdad? Los babilonios, y dicen, a ver, todos los que tengan en su cuenta más de 4 millones de pesos se van a ir a vivir conmigo a Babilonia. Los que no, cuello, los matamos, ¿verdad? Nomás los más ricos y los más poderosos me los voy a llevar a Babilonia. No se pueden llevar nada. Todas sus cosas que tengan del templo, lo que tengan, no van a tener nada. Y ellos les dijeron, por favor, permítenos llevar los libros, ¿verdad? Entonces, fue un cautiverio muy cruel. Lo podemos ver, y ustedes lo ven ahí en el libro de Daniel. Daniel fue uno de las personas que tenían riqueza, de los príncipes que fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y en este salmo, que es un salmo imprecatorio, que es precisamente el Salmo 137, que ahorita vamos a ver algo de él. Habla de cosas muy, muy tremendas. Dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Ya no les permitían cantar ahí. Ya no había manera. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantad algunos de los cánticos de Sión.
Eran famosos los salmos, fíjense, les decían, canten los salmos, ¿por qué no cantan eso que cantaban de cuán hermosos son la congregación subiendo a Israel? ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Este es el salmo imprecatorio, ¿no? Y hay cosas muy duras, muy fuertes en estos salmos. Dice aquí en el manual, dice precisamente hablando de esto, lo que el salmista ha hecho en él, Salmo 137, es hablarle a Dios acerca de los sentimientos de los israelitas en su dolor, usando lenguaje hiperbólico, es decir, exagerando las cosas. De la misma clase extrema que se encuentra en las propias maldiciones del pueblo. Dios es el único que escucha estas palabras de enojo. Vean ustedes cómo me detuve ahí, pero el versículo 7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decía, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Es lo que decían los que los invadían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Y por ahí hay salmos, ahorita no recuerdo, lo leí hoy en la tarde, que dicen, destruyelos completamente, mata a sus hijos, ¿verdad? Es decir, son salmos que llamamos imprecatorios, son fuertes, ¿no? Son bastante fuertes. Los salmos imprecatorios son las más genuinas aplicaciones prácticas de mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, de acuerdo a Romanos 12:19 y Hebreos 10:30. Vamos a ir a esto que nos habla primero Pablo y luego el autor de Hebreos sobre en Romanos 12. Recuerdan ustedes que el libro de Romanos está dividido en dos partes, del 1 al 11, y luego viene Romanos 12. Vamos bien de tiempo. Hoy, como la vez pasada fue una clase corta, hoy me voy a extender un poquito más, pero creo que aguantamos. Romanos 12. Recuerdan que Romanos empieza, siempre con Romanos 12 empieza con esta parte que rompe toda la teología que trae Pablo y toda esta filosofía de esta lucha contra los que creen que la salvación se puede ganar cumpliendo la ley. Y él les dice, ya no, la ley ya no sirve, fue un lugar que nos llevó a Cristo. Y así que, hermanos, dice 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esta es la gracia, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así vosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Brinco hasta el versículo que nos está hablando, pero un poquito atrás dice, no paguéis a nadie mal por mal, porque aquí nos da como la ética de los cristianos, del cuerpo de Cristo, como, así como en Efesios 4 nos dio la ética, después de decirnos que somos un cuerpo, que hay ministerios o dones dados, y que debemos tener, esto nos hace un cuerpo diferente, y nos hace personas diferentes, y nos da una ética de cómo nos debemos comportar los cristianos. Aquí también en Romanos 12 nos dice de esta manera, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, esta es la parte que está ahí en Deuteronomio 32,
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, que tiene que ver con lo que estamos hablando de dejar que Dios se venga. Y luego el siguiente versículo nos habla, ahí al final del capítulo 12, nos sorprende con algo que es extraordinario. Dice, así que, o sea, después de esto dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y nos habla de la contracultura del reino de Dios que nos habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 6 y 7. Este maravilloso sermón de Mateo 5, 6 y 7. Si tuviere sed, dale de beber. Dice, termina con una frase que es una de la cultura romana, dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Cuentan algunos historiadores romanos, puede ser verdad o no, que en el pueblo romano había castigos muy crueles como la crucifixión, y también cuando a alguien le decían que había hecho algo malo y no se avergonzaba, ¿verdad? El pecado nos debe dar vergüenza, pero hay algo que se llama en psicología, que se llama que ya nos vale lo que piensen los demás, ¿no? Ya no nos da vergüenza. Si yo cometo una falta, si yo hago algo, me pongo rojito, ¿verdad? Me da vergüenza. Entonces, si no tengo esa capacidad de avergonzarme, la palabra dice que yo ya tengo mi conciencia cauterizada, no me da vergüenza. Se dice que cuando a una persona en Roma se le comprobaba un delito y le decía, a ver, ¿por qué te robaste la vaca de tu vecino? No me importa, no me da vergüenza. Donde ponían un casco y de ese casco colocaban carbones encendidos para que enrojeciera su rostro. Es decir, era una forma de demostrarle a las personas, puede ser una historia verdadera o no, pero posiblemente Pablo se estaba refiriendo a esto como esa manera de, ¿qué hago con mi vecino que le estás avergonzando, le estás dando vergüenza? Si te trata mal, trátalo bien. Sé contracultura, trátale bien y de esa manera. Y los salmos imprecatorios es una manera, aquí nos dice, de dejar que Dios sea el que tome la venganza. En vez de tomar nosotros venganza por nuestra propia mano, con nuestras palabras dirigidas a Él, haciéndole saber el dolor o daño que nos produjeron. Dejamos que sea Dios el que nos vengue de los que los lastiman u ofenden. Los salmos imprecatorios no son de ninguna manera para desearle mal a nadie. El único, me parece a mí, en la teología cristiana bíblica, que bendice y maldice es Dios. Los seres humanos no tenemos esta capacidad divina, no queremos asumir a veces capacidades divinas. Ni perdonamos pecados, ni bendecimos, ni maldecimos. Esto es una capacidad únicamente divina. Tenemos un sentido de bendición, de desear bien a los demás, de desear mal a los demás, pero este mal debemos desearlo en el sentido de los salmos imprecatorios. Sí me hizo mal y esto me dolió. Es decir, tenemos que asumir las pérdidas y los dolores en nuestro corazón. Cuando alguien nos hace mal, nos duele. Tenemos que estar conscientes que alguien nos lastima y nos hace mal. Pero este no debe ser más que una reacción de decirle, pero Dios, tuya es la venganza. Tú paga conforme a lo que ha hecho. De esta manera, nosotros estamos ahí. Y por último, llegamos al punto final para ver si adelantamos un ratito en el siguiente tema. Dice, algunas observaciones hermenéuticas finales. 3 beneficios fundamentales de los salmos. Son 3 beneficios muy buenos. Debemos recordar que los salmos son una guía para la adoración. Siempre que nos acercamos a un salmo, inclusive de los famosos de condenación, tenemos que darnos cuenta que nos ayudan a adorar mejor. Los salmos nos demuestran que podemos tener una relación sincera con Dios. Es nuestra alma hablando con Dios. Yo agregué aquí en mis notas que tengo en el manual que tengo escrito, los salmos son una oración. Hay perdón.
Me seca la garganta de hablar tanto. Hay un poeta hebreo que tiene una bonita frase que dice: la oración es el momento en que los labios humanos tocan el cielo, ¿no? Entonces esta es una bonita oración. Los salmos son estos, cuando mi alma, a través de los cánticos de los salmos, pueden encontrar un buen refugio. Los salmos demuestran la importancia de la reflexión y la meditación sobre las cosas de Dios, sobre las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Y cerramos nuestro tema de los salmos leyendo precisamente este versículo antes de ir a una advertencia corta y pasar al siguiente. Y aquí nos habla, vean ustedes, el verso que estábamos viendo hace un momento. ¿Qué tiene que ver con esto? Salmo 131, de lo profundo, lo cito, ya la luz ya no me está dando aquí, pero dice: de lo profundo, oh Dios, oh Jehová, clamo, ¿verdad? A ti clamo, ¿verdad? De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y lo citamos o lo parafraseamos: desde mi profundidad, desde lo dentro de mí, es donde clamo. Es por eso tan importante la creencia en Dios cuando nosotros decimos: ay Dios, Dios mío. Ese es desde donde sale lo profundo y nuestra creencia en Dios. Es una creencia genuina y legítima. Y los salmos reflejan esta advertencia. Deducir que algunos salmos que Dios les promete a sus hijos creyentes una vida feliz y sin problemas es entender mal su lenguaje. David, quien expresa con palabras grandiosas en los salmos las bendiciones de Dios, vivió una vida llena de tragedias y constantes desengaños. Aún así, él alabó a Dios, como Pablo nos aconseja hacerlo. Efesios 1:6 y 5:20 dice: tenemos que alabar al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Dios merece la alabanza por su grandeza y bondad, a pesar de nuestra miseria y en medio de ella. En esta vida nunca tendremos seguridad total de que estamos libres de angustias. Señor Jesús en San Juan 16:33. Y aquí podemos terminar con un salmo que es favorito de muchos, Salmo 2:3, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No podemos leer nada me faltará como que todo lo tengo, sino que que tengo es suficiente. El Señor es mi pastor, lo que me has dado es más que suficiente. No debemos caer en lo que dice el Sermón de la Montaña: por nada estéis afanosos, ¿verdad? Cada día trae su afán. El afán es una de las cosas malas de la vida. Bien, vamos a pasar al libro de las sabidurías, la sabiduría. Hay 3 libros en el Antiguo Testamento que se conocen como libros de sabiduría. Son Eclesiastés, Proverbios y Job. Cada uno tiene sus bemoles y vamos, como siempre, a aprovechar estos minutos para dar una introducción, ¿verdad? Y cada uno de los libros son muy hermosos, muy bonitos y inclusive a veces difíciles de entender. Digamos que el libro primero, los 3 libros son como libros aparte cada uno, son parte de libros que tenemos que tomar aparte. Aquí los menciona el tema como de sabiduría, son libros que tenemos que tomar aparte. Estos libros, a veces decimos: carambas, todo lo que está escrito ahí, como para qué Dios lo dejó cuando lo leemos, ¿no? El libro de Job, por ejemplo, aunque hay la proverbial sabiduría de Job y de reconocer a Dios y lo salva los últimos versículos, hay un momento en el cual decimos muchas cosas oscuras, sobre todo en los diálogos que tiene con sus amigos, ¿no?
donde tratan de acusarlo, de llevarlo al punto de, que diga, pues ya reconoce que pecaste, por eso estás en esa situación. Ese libro es casi no lo podemos rescatar, ¿no? De hecho, es muy difícil ese libro porque ubicarlo en la historia, no sabemos en qué momento de la historia del pueblo de Israel, es posiblemente uno de los patriarcas, tipo en el tiempo de Abraham o antes de Abraham, ¿verdad? ¿Qué momento está viviendo Job? Es complejísimo saber. Es tipo patriarca como Abraham, es el estilo de la vida de Abraham, pero no lo podemos ubicar. Es decir, lo vamos a leer lo que nos tiene el manual, pero sí es un libro difícil, pero hermosísimo. Libro hermosísimo que tiene que ver mucho con cómo lo debemos leer, al igual que otro libro famoso que es Cantar de los Cantares, que también se cocina aparte. Son platillos fuertes para cocinarse aparte y para leerse completos, para disfrutarse completos, son difíciles de comprender. Otro libro, aunque Proverbios es naturalmente el libro preferido de la sabiduría, muy bonito, y ese no tengo nada que decir al respecto, que sea complicado, pero sí es un libro que se cocina aparte. Tenemos un libro que se cocina muy aparte, que es el libro de Eclesiastés. El nombre puesto por el libro son de esos nombres feos que le pusieron a los nombres por la tradición latina de la Biblia, cuando todo el mundo hablaba latín, en esos 1000 años que hablamos, que estuvo el cristianismo bajo el Imperio Romano, Roma, su lenguaje de latín, ¿verdad? Y tradujo toda la Biblia al latín y le puso nombres muy feos a los nombres de la Biblia. Uno de ellos es Deuteronomio, que se quiere decir segunda ley, es un nombre latino, ¿verdad? Griego, que quiere decir esto, y otro nombre también latino es el libro de Eclesiastés. El libro original tenía el sentido de una persona que se sentaba en las afueras de las ciudades, que eran ciudades amuralladas, y en estas ciudades se sentaba una persona y daba consejos sabios. Esta persona se le conocía en el hebreo con algo así, no estoy seguro de la pronunciación, pero las letras hebreas sonarían algo así como Ohelet. Ese Ohelet era una persona sabia, muy viejito, que decía sabiduría. Se le atribuye esta sabiduría a Salomón y naturalmente pues tiene de hecho, una intención como decir, todo es vanidad. Ya me cansé de la vida y todo no sirve para nada. Hay maravillosos versículos como donde habla sobre el tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, y llega a decir más adelante, después de que esto dice una verdad inmensa, cuando dice, todo lo hizo hermoso, todo lo puso en su tiempo y ha puesto en el hombre ansias de eternidad. Dice Casiodoro de Reina en su tradición 60, has puesto ese sentido de eternidad en el hombre y lo rescata el final. He visto todas las cosas y la conclusión de este discurso es confía en Dios. La naturaleza humana, la sabiduría humana no te lleva a ningún lugar. Nosotros luchamos con esto todos los días, nuestro propio saber, nuestro propio conocimiento, nuestras propias fuerzas, pero al final tenemos que llegar a decir, Dios es sobre todas las cosas. ¿Qué es la sabiduría? Nos dice ahí el inciso A en los 6 minutos que nos quedan. ¿Qué es la sabiduría? Aquí una definición breve. La sabiduría es la disciplina de aplicar la verdad a la vida a la luz de la experiencia. Es decir, no es conocimiento. Sabiduría no es conocer. Sabiduría es saber aplicar el conocimiento a la experiencia. Es decir, algo que en el lenguaje español moderno conocemos como la expertise, ¿verdad? Una cosa es saber cómo se toma un martillo, que es un clavo, y otra cosa es tener el conocimiento para hacer un mueble de madera. Uno es el conocimiento, uno es conocer las herramientas, y una cosa diferente es saber hacer un mueble de madera. A eso en el español moderno le llamamos la expertise. La experiencia
de desarrollar algo, ¿verdad? Nosotros a lo largo de los años vamos adquiriendo ciertas experiencias donde ya no necesitamos que nos digan, ahora sabemos cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, hay un ejemplo aquí bonito, está un cuadrito con manzanas, decimos, ¿cuántas manzanas hay? Y hay una manera de contarlas que sería 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 12. La sabiduría nos dice, o la experiencia nos dice que si las contamos por filas, 4 por 3 son 12. Esto es sabiduría, es lo que nos dice aquí el manual. En la siguiente página lo podemos hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque así ya no va, ya así yo ya aprendí la tabla de multiplicar. Necesito aplicar la manera práctica de la vida y ahorrarme tiempo haciendo este simple proceso. Horizontal, las manzanas 4, vertical 3, 4 por 3 son 12. En la caja hay 12 manzanas. Esto le llamamos sabiduría. Esta es la sabiduría, aplicar de manera práctica a la vida lo que ya he aprendido. Cuando nosotros vamos y vemos una caja de manzanas, vemos 4 filas, 3 hileras, decimos 4 por 3, 12. Ya estamos aplicando la sabiduría. Ahora, vamos a esta parte donde ya dice los abusos con la literatura sapiens. La gente lee estos libros solo en partes, es lo que les decía. Son libros que se cocinan aparte, no se pueden leer parte de ellos porque muchas de las partes son totalmente absurdas, son, ya me cansé de la vida, ya no le sigo, pues eso no es un mensaje de Dios, ¿no? Esto es cuando la esposa le dice a Job, ¿no? Le dice, maldice a Dios. Otras traducciones pone la palabra bendice a Dios y muérete. Es una frase que está ahí colgada de la historia en el libro de Job, pero no dice nada. Deja de considerar el mensaje global según las intenciones del autor inspirado. Ejemplo del libro de Job. La mayoría solo conoce los primeros 3 capítulos, ¿recuerdan? Y de hecho, digo yo antes del punto y coma que voy a leer, esta parte es muy interesante, ¿verdad? Que Satanás se presenta a apostar con Dios por Job. Dice, Satanás se presenta en la presencia de Dios. Es lo primero que cuando leemos, dice, caray, entonces no Satanás está en el infierno y Dios está en la gloria. Aquí están como en una discusión. No quiere decir, esto es importante en esta interpretación bíblica, es importante, no quiere decir que estén en el mismo lugar, sino que tienen un diálogo. Sí se entiende eso. Una cosa es estar en el mismo lugar y otra cosa es que haya un diálogo entre ellos. Hay un concepto dialogal entre ellos, entre el bien y el mal hay un concepto dialogal donde el enemigo o el diablo, Satanás, tiene la potestad o el poder de ir y decirle a Dios, ya viste a mi siervo Job. Le dice Dios y el enemigo tiene la potestad o autoridad de decir, pues todo lo tiene, ¿qué puede pasar? Punto y coma. Que Satanás se presenta a apostar con Dios por Job y que Job perdió todo quedando en la ruina. Luego, lo único que sabe es el famoso texto de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, que está al final del libro, que rescata prácticamente el libro y que a Job se le restituyó todo lo que había, en lo que se le había dañado. ¿Qué más saben muchos cristianos del libro de Job? Algunas veces muchos habrán leído más de esos 4 capítulos, pregunta el autor del manual. Me temo que no. Es en la disciplina de lectura bíblica, sí lo hemos leído, pero pues son diálogos complejos, filosóficos de la antigüedad, que no son nada fáciles de leer. Cada uno se puede hacer ahora hasta un autoexamen para saber qué más sabemos del libro de Job. ¿Qué más sabemos del libro de Job? Pues que la esposa lo dejó, que tuvo después 3 hijas, sabemos por ahí el nombre de las hijas. Una de las hijas se llama Keren Apuk, es el nombre de mi hija segunda, Keren, ¿verdad? Y es la hija que Dios le restituye. Cada uno podemos hacer este examen. La gente a menudo, volví a brincarme, la gente a menudo
no sigue bien el hilo de un argumento sobre la sabiduría. Job 15:20. Vamos a ver qué dice Job 15:20. Vamos a ver en medio del libro de Job. Está esta parte. Me parece que está escrito en una forma tan antigua que me hace caminar en mil imaginaciones del libro de Job, pero dice, es donde habla del tormento sobre el impío, ¿no? A ver si estoy bien. Habla Elisaf respecto a Job, es decir, es uno de sus amigos, ¿verdad? Sus amigos no resultan tan amigos y están dando una explicación. Dice, todos sus días el impío ya no me alcanza la luz, es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. ¿No? Esto es parte de un tema bastante filosófico. Job tiene 4 amigos que lo visitan: Bildad, Zofar, Elisaf y Eliú. ¿Quién es el más joven del grupo? ¿Recuerdan ustedes? Y que resulta ser el más, que le da una idea más atinada, ¿verdad? De lo que está pasando, se acerca un poco. En el texto citado es el que habla Elisaf, sí, exactamente en el capítulo 15 es Elisaf, y el argumento que él mismo presenta es el malvado recibe inevitablemente su castigo. Lo que le está diciendo Elisaf, mira, no nos vengas con cuentos, ya dinos qué hiciste, ¿verdad? Ya explícanos lo que hiciste. Esto es terrible. Hasta aquí dejo mi comentario y la grabación, porque no quiero que esto que voy a comentar quede acá en mi historia de hacer